y todas, esperando que se encuentren bien. Mis compañeros y yo le damos la bienvenida a nuestro podcast titulado Progreso o Ruptura, el lado oculto del cambio político, enfocado en el libro que se titula El orden político en las sociedades en cambio, escrito por Samuel Huntington, y abordaremos los temas más relevantes de estas lecturas en este espacio de tiempo, recorriendo las 3 primeras secciones. Pero antes de seguir, demos la bienvenida a los presentes. Me acompaña Miguel Reyes y Sabdiel Inal, y que le está hablando Karina Rojas. Bueno, todos estudiantes de primer año de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco y en el curso de Política Comparada. También agregar que como docente tenemos académico y doctor al profesor Germán Campos Herrera, quien está impartiendo este curso en la carrera, y le enviamos un cordial saludo. Así es. Bueno, el libro es un libro muy interesante en este curso de política comparada. Quiero saber su opinión sobre el libro, algún comentario. Bueno, saludos primero a mis compañeros. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio. Y en lo personal, este libro me pareció muy interesante por las ideas que tiene el autor sobre los temas, por ejemplo, del desarrollo económico, de las instituciones. Me parece muy interesante y además es un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ese vendría siendo mi opinión. Y también aprovecho esta instancia que tengo para informarle a nuestra audiencia de que vamos a analizar este texto desde un punto de vista más amigable, más comprensible, para que se entienda bien. ¿Ya? Ese es nuestro principal objetivo. Claro. Y bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, como resumiendo, este libro aborda mucho contenido, la verdad, y tiene varios elementos que son destacables en esta lectura. Y tiene un amplio, es muy amplio teóricamente. ¿Qué opinas tú? Yo opino que sí, es muy amplio teóricamente, pero una debilidad que considero del autor es que por momentos es muy denso su escritura. Bastante redundante quizás. Sí, muy redundante, repite muchas cosas que anteriormente se habían dicho ya, pero con otras palabras. Creo que es una debilidad marcada del autor. Sí. Bueno, primero que nada, yo desde el punto de vista personal yo no conozco al autor, o sea, no lo tengo analizado. ¿Tú sabes, Sabdiel, por así decirlo? Sí, ¿Quién es, bueno, más o menos? Él fue un destacado politólogo y académico estadounidense, muy importante en la teoría política contemporánea, y nació en el año... bueno, tuvimos que prender la luz porque se estaba oscureciendo. Está cayendo la atardecer. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando, que bueno, el autor, en este caso Samuel Huntington, fue muy destacado, un académico estadounidense. En el año 1927 nació, falleció en el 2008, hace relativamente poco. Estudió en la Universidad de Yale, obtuvo su maestría en la Universidad de Chicago y su doctorado en la Universidad de Harvard, donde también impartió clases. Escribió sobre muchos temas, pero principalmente relacionados a las relaciones internacionales y cultura política. Y bueno, esa es, digamos, un resumen de lo que fue el autor. La verdad se nota que es muy interesante este autor. Sí. Muy interesante. Un dato curioso es que él fue parte del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es decir, trabajó en el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, ya, para iniciar ahora sí nuestra conversación sobre el libro, vamos a analizar de lo que trata la sección 1. Y básicamente esta sección trata sobre la estabilidad política. Y se podrá pensar, ¿qué es la estabilidad política o qué factores contribuyen a que esta estabilidad se consolide? No sé, yo quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes sobre la estabilidad? ¿Qué cosas pueden favorecerla? Bueno, yo pienso que el desarrollo económico, porque gracias a este texto, la verdad es que me iluminó mucho en ese sentido. El desarrollo económico tiene mucho que ver con el tema de la estabilidad y también las instituciones. Eso es lo que yo pude rescatar, por así decirlo, de este bueno, texto. Huntington tiene una visión, digamos que muy... una visión... para mí es una visión muy original, porque él dice que el desarrollo económico no garantiza la estabilidad política.
¿Y por qué se da esto? Básicamente porque si nosotros unimos algunos factores, es decir, cosas o requisitos que nosotros los unimos, dan como resultado la inestabilidad, es debido a que, por ejemplo, el desarrollo económico, cuando es rápido, cuando se dan esas condiciones, cuando es muy abrupto, las instituciones tienen que tener una fortaleza. Entonces, esta fortaleza tiene que cumplir con todas las necesidades que produce justamente el desarrollo económico, producto de la alfabetización, es decir, que más personas tengan acceso a la educación, y esto hace un fenómeno de ilustración, por así decirlo, y va creando nuevas demandas sociales. Entonces, estas demandas sociales tienen que ser respondidas por alguien. ¿Y quién nos va a responder? Bueno, las instituciones. Pero si estas instituciones son débiles, si no son capaces de responder... No va a haber una balanza. Claro, no va a haber una balanza, una estabilidad ni equilibrio, sino que va a haber una brecha, un desfase, dice el autor. Entonces yo quiero recalcar que es muy interesante porque como que nos quita un poco lo intuitivo que podamos tener y nos da un panorama más amplio de esta teoría. Es un análisis bastante original. Sí, es un análisis que va en contra de lo que pudiéramos haber hecho nosotros, por ejemplo, porque, digámoslo así, hay ciertas teorías que avalan, por ejemplo, que el desarrollo económico tiene como un resultado la estabilidad política, pero Huntington dice lo contrario. Y también mientras leía me pareció, o sea, ahora mismo me viene a la cabeza que hace la comparación de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿Qué nos puedes decir, Santiago? Bueno, Huntington hace esa comparación porque dice que hay países que son mejores en un sistema político eficaz. Entonces, ¿a qué se quiere referir el autor con esto? Se refiere principalmente a no lo que podemos pensar como que si es autoritario o democrático, como que muchas veces el discurso se centra en eso, pero el autor no está hablando de eso. Está hablando de que estos países en su momento lograron estabilidad por instituciones fuertes. Obviamente van a haber diferencias porque por ejemplo, la Unión Soviética no era lo mismo que Estados Unidos, es totalmente lo contrario. Claro, la Guerra Fría, sí. Todo. Entonces, en su aparato burocrático, por decirlo así, tenían muchas diferencias, pero en lo institucional tenían algo en común, y era que tenían instituciones fuertes, instituciones formadas. Entonces, esa es la razón por la que Huntington hace esa comparación de esos tres países. Los toma como unos exponentes de los que han logrado la estabilidad política. Y también agregar que esta comparación también se puede llevar al ámbito también, digamos, económico, debido a que, por ejemplo, Huntington compara a países como Venezuela y... sí, la sección 1, con una tabla. Una tabla, y también a la India. Entonces, para respaldar su punto, Huntington establece que la India era más pobre, tenía menos crecimiento económico, pero era más estable que Argentina y Venezuela. Y estos dos países eran, digamos, países con alto desarrollo económico. Claro. Entonces, todas estas comparaciones que hace Huntington justamente avalan su posición, por así decirlo. Y además usando datos. Claro, esa propia comparación que él hace, claro, por eso es tan importante en la política comparada, es decir, usa estos países, selecciona estas variables, entonces resulta un autor, la verdad creo yo, muy relevante, y que este libro vale la pena absolutamente leerlo. Y bueno, siguiendo con la sección 1, bueno, Huntington establece que para estar en una nación que tenga instituciones fuertes, instituciones consolidadas, tiene que cumplir 4 requisitos principales. ¿Cuáles son estos requisitos principales que él plantea? Bueno, él plantea que tengan una adaptabilidad como primer requisito. Es decir, que las instituciones sean capaces como de, digamos, responder a las nuevas demandas que puedan surgir en el tiempo. No quiere que instituciones estáticas, como que sean muy rígidas en lo que puedan dar a la sociedad, sino que que haya más versatilidad, más entrega de respuestas,
que las instituciones cumplan ese rol correctamente. Es el primer requisito para una institucionalidad fuerte. También tenemos el requisito de la complejidad, que requiere que cada institución en un marco normativo tenga un rol, tenga una especialización. Entonces, este rol va a ser cumplido por una institución, pero si no la puede cumplir eficazmente, va a tener el respaldo de otras instituciones que van a ir ayudando también. Entonces, esta complejidad va a evitar que, por ejemplo, demasiados roles se junten hacia solamente un ente. Y Huntington ahí también pone el ejemplo de Francia, que pasó con una asamblea general. Entonces, este requisito de la complejidad básicamente se compone de eso. También que las instituciones tengan esta autonomía, que sean movidas por intereses propios y no por intereses externos, como que un grupo las use, Claro. casos de corrupción que han pasado muchos en América Sí, Latina, se ve mucho aquí sobre claro, todo. en diversos sabemos. países, pueden generar este tipo de situaciones. De inestabilidad. Inestabilidad política, lo que pasa en Perú con los presidentes, por ejemplo Pedro Castillo, que quiso disolver el Congreso, o sea, todas estas cosas responden a la inestabilidad política. Bueno, el otro requisito que Huntington establece es que las instituciones también deben tener una coherencia, es decir, ya vimos el requisito, el primero que es adaptabilidad, el dos que es complejidad y el tercero que es autonomía. Bueno, la coherencia consiste básicamente en un consenso interno para la legitimidad, es decir, todos los procesos, toda la toma de decisiones que se lleven a cabo tienen que ser bajo un consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo. Por un ejemplo más práctico, si nosotros ahora mismo estamos haciendo esta conversación en grupo, todo esto lo que nosotros podemos observar está compuesto porque llegamos a un consenso. Sí, porque un acuerdo para estar acá. Claro, llegamos a un acuerdo para estar acá, para hacerlo de esta forma, pero si no hubiera existido ese consenso, entonces, bueno, no habría pasado nada. Bueno, entonces, Claro. esos son los 4 requisitos para una institucionalidad fuerte, según Huntington. Y también mencionar sobre que habla también sobre un término que a mí me pareció también interesante. Creo que sea que te refieres. ¿Pretorianismo? Claro, ese Claro. mismo. El pretorianismo es un término que Huntington usa para referirse como a los desajustes que se hacen de las expectativas que tienen las personas para cumplir determinadas necesidades. Es decir, que yo puedo, no sé, tener algo, digamos, pedir algo y las instituciones no van a cumplir esas expectativas. Entonces, ¿Y por qué no va a cumplir esas expectativas? por la debilidad institucional, como dijimos anteriormente, no van a tener una adaptabilidad, una versatilidad, y esto se da porque básicamente el desfase que se crea hace que las expectativas crezcan a una velocidad muy grande, pero que las instituciones no tengan capacidad de Claro, para satisfacer Claro. lo que eso requiere. Es como ese momento donde nosotros estamos en una fila y queremos ya pasar, pero se tardan mucho en hacer el trámite. Eso es básicamente algo así, si lo llevamos a una analogía mucho más simplista. Y bueno, eso es lo que respecta a la sección 1, que nosotros pudimos rescatar los temas más importantes. Claro, el análisis que logramos hacer. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar con la sección 2, en la cual nuestro amigo Miguel nos va a ilustrar con un resumen de los aspectos más importantes de esta sección. Comencemos con lo esencial de esta sección 2. ¿Qué plantea Huntington sobre la relación entre el desarrollo y la estabilidad política? Bueno, vamos a hacer ahora una recapitulación para que quede bien claro cuál es el argumento de Huntington. Entonces, lo que es clave en su argumento es que no hay una relación directa ni automática entre modernización económica y estabilidad política. Claro. Su argumento central es que sin las instituciones fuertes y legítimas, la modernización puede producir más caos que orden. De hecho, él afirma que en muchos países la participación política se expandió sin que hubiera primero un aparato estatal capaz de canalizar
esa energía social. Esto ya lo dijo mi compañero, pero es importante que nos quede muy claro porque esto el autor lo va a ir manteniendo en las secciones. Claro, y si lo vemos también desde la perspectiva del Altman y Sartori, encontramos muchos elementos importantes en la comparación de países, porque no llega y agarra a cualquier país, sino que pone en contraste un caso, por ejemplo, ya dijimos a Venezuela y Argentina, que iban en aumento en crecimiento económico, frente a la India, que tenía una economía bastante modesta. Sí, y claro, y en esta sección habla sobre, por ejemplo, Europa, donde él pone el ejemplo de que vinieron las guerras primero, la centralización, la burocracia y luego la participación. Y en cambio en América Latina fue al revés, fue totalmente al revés. Entonces el autor utiliza de cierta manera las herramientas de Landman y Sartori para realizar una buena comprobación de su tesis sobre lo que él dice en este libro. Sí, y bueno, tengo una pregunta, porque ¿qué rol, por ejemplo, juegan las guerras en este proceso? Bueno, Huntington lo que dice es que las guerras ayudaron a construir los estados en Europa. Okay. Es decir, que fueron los catalizadores de las instituciones. En cambio, en América Latina lo que nos dice es que no tuvo guerras interestatales intensas tras su independencia. Eso limitó entonces su capacidad para centralizar el poder y construir las instituciones estables que necesitaban estos países. Eso es como lo que plantea Charles Tilly sobre la guerra. La cohesión es muy similar. De hecho, se me vino en la cabeza el tiro mientras leía, oye, esto me suena. Sí. Esto me suena. Y la verdad es que es un argumento bastante provocador. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y en esta sección 2, ¿cuál es la postura de Huntington respecto a los Estados Unidos como país? Digamos, en su enfoque metodológico, porque dijimos que Huntington criticaba algunas posturas respecto al desarrollo económico. ¿Qué ejemplo puede haber de esa postura? Él dice básicamente que Estados Unidos, por su proceso de independencia, trajo muchas raíces de los colonos ingleses. Él dice que, obviamente, dice que Estados Unidos es un país con fuertes ideales antimonárquicos. Y dice que esto es contradictorio porque él afirma que el presidencialismo de Estados Unidos se parece mucho a una monarquía absoluta, porque el presidente concentra mucho poder en Estados Unidos. Es un sistema presidencialista, pero absolutamente. Claro. Entonces él dice que es como una contradicción, como que es cierto que Estados Unidos tiene ideales antimonárquicos, pero su propio sistema político es casi como una monarquía, porque el presidente tiene mucho poder, es como un monarca casi. Entonces, dice que Estados Unidos desarrolló una institucionalidad fuerte y conservadora, muy distinta a la de Europa. Entonces, también dice una frase muy interesante en este libro. Dice que Norteamérica todavía tiene un rey y Gran Bretaña solo tiene una corona. Es decir, como ya sabemos, hemos leído mucho sobre cómo se formó el parlamentarismo en el Reino Unido, por ejemplo con Barrington Moore, que fue un autor que analizamos hace un par de semanas. Así es. Entonces, en el Reino Unido el monarca ya no es poderoso, ya no tiene un absolutismo de su poder, por así decirlo. Ya no se ve como el gran monarca, por así Claro, decirlo. es simplemente casi como una figura. Una figura. Entonces, por eso él dice esta frase de que Norteamérica tiene un rey, pero Gran Bretaña solo tiene la corona, o sea, tiene solo una figura. Una figura. Ok, es una figura simbólica más que nada. Claro, en el Reino Unido. Okay. ¿Y qué opina Miguel sobre que la postura de Huntington sobre que hay países que si bien son pobres, mantienen una estabilidad gracias a que sus instituciones poseen, digamos, una adaptabilidad y versatilidad? La pregunta va más enfocada a esa adaptabilidad. ¿Tú la ves posible en América Latina que se materialice, que haya una mejor, digamos, institucionalización en América Latina? ¿O ves que realmente no estamos avanzando hacia ahí? La verdad es que desde un punto de vista propio, eso es una opinión personal, yo creo que Chile no está avanzando. Por ejemplo, lo vemos en Chile, vemos que nuestra economía no crece, vemos cierta inestabilidad económica con niveles de inflación. Entonces yo considero que actualmente como país y en Sudamérica incluso vemos a nuestros vecinos, a Perú con una tremenda inestabilidad, como mencionabas, los presidentes, en Argentina con su expresidenta Cristina Fernández detenida
vemos una gran inestabilidad y esto no viene de hace poco, viene de hace muchos años. Exacto. Entonces es algo que no ha cambiado en el tiempo y que parece que por ahora no va a cambiar No, realmente. tampoco va con un avance, la verdad, no se ha visto avances ni siquiera de nuestro país, ni siquiera de otros países. Así es. Por ejemplo, el caso de España, podríamos decir, cuando explotó, fue el boom del feminismo actual, en ese país se manifestó de una forma radical Claro. y como que después se fue canalizando hacia los otros países como Argentina, Sí, fue Chile, bastante claro, terrible, la verdad. México. Entonces, podemos encontrar que varios elementos de la institucionalidad van de la mano con la fortaleza para evitar justamente la inestabilidad. Lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, o sea, tenemos muchos países, pero Huntington obviamente habló sobre los países en su contexto, digamos, histórico. Sí, claro. O sea, en el contexto en el cual escribió, porque Huntington ya falleció. Sí, era un señor mayor cuando... Así es, entonces él escribió sobre estos países, pero antes incluso de ser golpe de Estado de acá, de Chile de 1973. Sí, Bueno. igual otra cosa que quiero agregar de esta sección 2 es que él menciona que Estados Unidos no construyó desde cero su sistema político, sino que lo heredó de los propios Claro. ingleses. La propia colonización de los ingleses añadió a Estados Unidos un sistema político. Así Y además Estados Unidos lo considera a Huntington como un país muy tradicional, como muy, por así decirlo, con estas instituciones, claro, con estas instituciones muy antiguas que todavía tiene ese país. Así Entonces, eso aún así considera a Huntington que esto genera estabilidad, porque son instituciones que se han mantenido y no han cambiado. Sí, hay una Pero aún frase- así genera rigidez, como dice Sí, hay el una autor. frase que me pareció interesante que es sobre lo que estaba diciendo, sobre que Estados Unidos no se preocupó de, digamos, armar la autoridad, es decir, desde cero levantarla para que sea respetada, sino que ya existía esta autoridad. Claro. Y lo que Estados Unidos realizó realmente fue limitarla, es decir, que no hubo un avance, o sea, no hubo un desarrollo desde lo integral, digamos, desde cero, sino que solamente se tuvo que limitar y dice el autor que de ahí, de esa bienaventuranza estadounidense, fue que consiguieron el desarrollo económico, pero también por estabilidad. Pero claro, el desarrollo económico de Estados Unidos no fue rápido, sino que Claro, fue fue todo de un mucho proceso. tiempo, un proceso muy Sí, largo. Y de hecho es muy raro algo que dice Huntington, es que es muy raro que Estados Unidos, siendo una sociedad que él considera muy reformista, mantenga todavía sistemas políticos antiguos quizás o constituciones antiguas que tienen algunos estados de Estados Unidos. Él mencionaba que habían estados con, no sé, desde muchos años, siglos pasados, que mantenían textos antiguos, entonces él hace destaca esta tensión que existe entre la sociedad reformista de Estados Unidos y un sistema político muy tradicional. Así es. Así es, la verdad que esto es muy curioso, ya que la sociedad, que una sociedad tan reformista tenga un sistema tan conservador, ¿no? Sí, claro, y de hecho si lo vemos desde la perspectiva de Sartori, por ejemplo, él diría que Huntington evita el estiramiento conceptual porque él utiliza muchos conceptos claros, él los clarifica como por ejemplo el orden, la participación, la legitimidad, la institucionalización, que de hecho lo habla durante todas estas 3 secciones. Todo Entonces eso le permite a él realizar una buena comparación y un buen análisis. Así Entonces no es que por ejemplo él involucre todo lo que pasa en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Argentina, él no nos mete en la misma bolsa, por así decirlo. Claro. Y Sino que después, él lo va analizando. claro, y después de esa base teórica de Huntington pasamos a la sección 3, que sería la sección en donde, bueno, Karina tiene un poco más de profundidad en el tema. Bueno, para empezar, para centrarnos en este tema tan fascinante de la sección 3, el cambio político en los sistemas tradicionales, tal como lo plantea Huntington en el capítulo 3 de su obra, es clave, ya que este se centra, tiene como objetivo entender cómo enfrentan las monarquías y los sistemas tradicionales el proceso de la modernización y por qué muchas veces fracasan. Claro. Entonces aquí lo primero que habla Huntington es sobre el poder, las instituciones y la modernización política, ¿no? Entonces el autor Así dice es. que un sistema político se modernice
dice que tiene que innovar políticamente y asimilar los nuevos grupos sociales y que se generan por el cambio, ¿no? Algo así. ¿Qué Sí, significa así mismo. Mira, eso? esto significa que el Estado tiene que estar preparado para impulsar las reformas como la educación, la circulación, la redistribución y al mismo tiempo integrar a estos nuevos actores dentro del sistema. Y bueno, si esto no se logra, la verdad, lo más probable es que hayan conflictos, revueltas o incluso hasta guerras civiles. Ok, claro, eso lo nombra también que cuando el espacio es tan grande y también algo interesante que me pareció sobre la lectura es que Huntington concluye, no tajantemente obviamente, pero hace una observación de que los movimientos más extremistas que pueden surgir en un país surgen justamente en los territorios donde hay más riqueza. Es decir, Claro. que donde Sí. hay más extremismo hay más riqueza. Es como también muy interesante que esa observación que hace Huntington. Y bueno, también sostiene que los sistemas políticos que pueden ser tradicionales hace también un catálogo de la forma de estos gobiernos. Es decir, desde las aldeas democráticas, las monarquías absolutas, las teocracias también. Sí. Y estos sistemas tienen que lidiar con estas posibles, digamos, estas posibles demandas de estos grupos extremistas o también de un conflicto social que se pueda dar. Bueno, ahora nos pasamos a la sección 3, en el cual nos centramos en el cambio político en los sistemas tradicionales y aparte tiene como un objetivo central es entender cómo enfrentan las monarquías y los sistemas tradicionales el proceso de la modernización y por qué muchas veces fracasan. Así es, muchas veces estos tipos de gobiernos fracasan. Quiero hacer una pregunta a Karina. ¿Tú consideras que la Revolución Francesa se debió a una debilidad institucional o negligencia de la monarquía? En mi opinión, yo siento que fue una negligencia de la monarquía, Okay. ya que no había como un proceso de modernización central más allá de este sistema. O sea, no había un plan. Un plan para esto. Entiendo. Sí, Ok. de hecho salieron muchos autores posteriores criticando la propia monarquía, su propia esencia de absolutismo, todo eso. Entonces la monarquía fue en gran parte, como institución, la monarquía culpable de lo que viene siendo la Revolución Francesa, en mi opinión. ¿Y qué opinan de lo que plantea Huntington sobre el orden y la libertad? Porque Huntington dice, ¿puede existir orden pero sin libertad? Y dice, sí, puede existir. Pero dice luego, pero no puede existir la libertad sin orden. Es decir, tiene que haber alguien que nos garantice esa libertad. ¿Qué opinan de eso? Sí, bueno, yo creo que eso incluso toca temas muy, muy profundos, incluso como la anarquía, la falta de un Estado. En mi opinión personal, yo considero que obviamente tiene que haber un Estado, tiene que haber unas leyes, unas instituciones que nos limiten nuestras actitudes como seres humanos para poder vivir en sociedad. Es lo que yo opino. Claro, como dice aquí mi compañero, el Estado cumple un papel fundamental, ya que esto impulsa las reformas como la educación, la distribución y Sí. al mismo tiempo lo que quiere integrar a los nuevos actores dentro de un sistema. Así es, claro. Entonces ustedes estarían de acuerdo con que tiene que existir la libertad, pero bajo un orden, es decir, porque, por ejemplo, el régimen comunista de la Unión Soviética, aunque bueno, comunista digamos en el papel, porque si nos vamos más a profundidad, el comunismo realmente no se implementó 100% nunca en la historia, Exacto. pero lo que pasa con la Unión Soviética, que no garantizaba ciertas libertades, pero era un régimen muy ordenado Claro. burocráticamente. O sea, Stalin le da un peso muy grande al régimen. Al régimen, claro. Claro, y que después cayó, sí, claro, Sí. después en el año 90. Claro, después cayó el régimen, pero después, Durante tuvo una época de estabilidad. Claro, sí, Sí. tuvo una época indudablemente de estabilidad, sí. Y entonces, ¿qué podemos decir, Cari, que empieza a hablar el autor en esta sección?
¿Cuál es su Bueno, idea, por así Más decirlo? que nada, el autor en esta sección se centra en la modernización, como ya tal les dije, y cómo las monarquías también y el sistema tradicional enfrenta estos procesos. Ok. Es decir que estos procesos se puede decir que estos procesos demuestran la debilidad de estos regímenes en su rigidez, hay cambios, por así decirlo. Claro, sí, claramente. Por ejemplo, si una monarquía, por ejemplo, no se puede adaptar a la modernización o a lo que la gente pide, claramente está evidenciando sus falencias por sí mismo. O sea, es como que su propia estructura se está evidenciando sus falencias. Claro, y además el autor se centra bastante en el dilema del rey, porque dice existo o supervivencia, lo cual esta es una parte central del autor, ya que plantea un dilema bastante de los monarcas que necesitan centralizar el poder para hacer las reformas y así darle pero asimismo como que los debilita. Claro. Pero esto, porque no pueden incorporar a los nuevos grupos que emergen, o sea, es decir, que son un poco más exitosos y ya sean en un entorno más de modernización, Sí. por así decirlo, y más por su amenaza a esta de la supervivencia. O sea, que más amenazado se ve su supervivencia de la monarquía, si por ejemplo algo así, ¿o no? Sí, Claro, sí. y además pone de ejemplo varios ejemplos concretos como Marruecos, Irán, ya que todos enfrentan un dilema. Claro, aquí también entra un tema sobre la legitimidad, justamente. Es decir, que las personas que vean, digamos, Así es. a las instituciones o al gobierno de una forma legítima y no de una forma banal, porque si surge, o sea, Huntington dice que si lo ven de una forma banal estas instituciones o la figura de autoridad, la corrupción se dispara. O sea, Claro. esto es como algo que también menciona Huntington. Y bueno, ya hablamos de estas tres secciones, estamos llegando al final de este episodio. Ha sido un recorrido extenso, muy rico teóricamente. Claro. Yo quiero agradecer otra vez que estén aquí presentes ustedes. Y Muchas bueno, gracias Sí, igual por la igual yo invitación. quiero concluir algo también. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir que no hay, según Huntington, no hay un único camino para la modernización, podríamos decir, o para la Sí. estabilidad. Entonces, a raíz de las comparaciones que hace, lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Entonces es como una comparación que él hace. La historia, la cultura, los conflictos, todo eso moldea las trayectorias de estos países. Así es. Entonces, desde un punto de vista institucional también. Entonces, Huntington no solo plantea una teoría, sino que también una advertencia para quienes subestiman, por así decirlo, la importancia del Estado y sus instituciones. Y Esa claro, es y una no lo- conclusión a la que he llegado. Claro, y no lo olvidemos también de lo más importante que es el crecimiento económico, ya que automáticamente genera la estabilidad política según el autor, según como menciona el autor. Sí, bueno, esto pasa, pero en un cambio, digamos, más gradual, es decir, que a través del tiempo. Si es muy rápido el crecimiento económico, va a traer inestabilidad. Y lo más importante, las instituciones. Tener Sí. unas instituciones que se adapten Exacto. a esa transformación económica y que sean capaces de resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, podemos decir entonces que la modernización sin un orden es una receta para el caos. Entonces, eso vendría siendo nuestro podcast. Muchas gracias a gracias. todos Muchas por gracias por escucharnos. escucharnos. Les mandamos saludos a todos.